Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Odd Eyes con su nueva habilidad Efecto Venenoso. Y si te gustan los péndulos, este es el mazo que has estado esperando durante mucho tiempo. Aunque primero que nada, créditos al buen Lost, que nos va a ayudar con algunas repeticiones. Créditos al Renlui, que nos dijo la tech de el Arc. Y créditos también a Smeltun. Vino con una receta ya bien hechecita y la agarré de base para la que tenemos en pantalla. Si no fuera por ellos tres, el video hubiera sido completamente distinto o a lo mejor ni hubiera salido. Así que aplauso. Con esto dicho, un disclaimer importante: la versión que yo estoy llevando lleva al Arc y al Sky Iris. Y te voy a ser sincero, si no tienes estas cartas, estás perdiendo un gran potencial del mazo. Lo vas a jugar a un 70% de todo su poder. Así que mi recomendación es, si tienes estas cartas, puedes ir por el mazo. Y si no, miren, igual es jugable. Te voy a poner en pantalla la receta del buen Lost, pero estás perdiendo unas cartas que hacen que esta estrategia vaya de maravilla. Así que ojito con que la pruebes así y luego piensas que el mazo es malo, porque en realidad está bastante bueno. Con todo esto dicho, ahora sí podemos hablar del mazo. Miren, Odd Eyes es el mazo péndulo más versátil del juego actualmente gracias a su nueva habilidad Afecto Venenoso, porque esta habilidad te llega a acapar a los arquetipos de Yuya y Predaplanta. Pero estamos hablando de 4 arquetipos distintos con muchos monstruos de distintos niveles y efectos bien variados. Y ahí es donde pues sí, puedes adaptarlo de muchas maneras. Hay gente llevándolo con Bimana, Trichulacero, IP, Diosa, etcétera, etcétera. Yo la versión que te he traído es sin cartas de Selection Book, más encima cosas que molesten al meta como Abyss Duel, Roach, y algunas cosas puntuales por ahí, junto obviamente al nuevo boss monster de esta habilidad, Dragón Vórtice de Ojos Anómalos. Este vato es un ovni negador mientras que cumple sus condiciones y encima hace compulsory a su caída. Y ahí es donde tú me vas a decir, bueno, muy chido y todo, pues una fusión, ¿cómo lo hago? Pues aquí es donde entra tu habilidad. Esta parte de restringirte tiene el siguiente efecto: puedes revelar un monstruo Odd Eyes de tu mano y desde el deco de tu mano invocas a Dissolver boca abajo, al cual le puedes cambiar la posición de batalla, te pone encima una escala Mago Contemplatiempo y de manera adicional te añade un monstruo péndulo cualquiera que tengas en tu deck a tu manito. Y aquí te viene un dato importante: y bien, estamos capados a los arquetipos que ya te especifiqué. Tú puedes llevar cualquier péndulo del juego y si lo mandas al deck extra y lo invocas desde ahí por péndulo, sí que se puede, así que por ahí a lo mejor se te ocurre algo spicy. El punto: una vez que activas tu habilidad, pues llega Dissolver y se tiene el efecto de poder fusionar con cartas de tu lado del campo, incluyendo tus escalas. Y como la habilidad ya te da una escala, con el Dissolver más la escala tienes a Vórtice. Así que sí, es botoncito y tenemos un Omni Negador más efecto de compulsor. Y aquí es donde tú me vas a decir, bueno, le niego al Dissolver o me lo quito y ya está, pero no. La fuerza de este mazo radica es que aunque te quites Dissolver, pues bueno, tiene una escala de gratis. Pones otra escala que encima te busca tu habilidad y sigue jugando como si no hubiera pasado nada. Sumado a que, pues, por ahí tienes muchas cosas bien variaditas y el mazo a veces puede incluso sin invocar por péndulo llenarte todo el campo. Y aquí es donde tú me vas a decir, a la verga, qué potente, entonces ¿qué voy a hacer? Pues bueno, aquí viene un par de datitos importantes. Vórtice, como está uno, pues claro, te lo quitas y ya está, me vas a decir tú, pero depende de la versión. Aquí es donde entra el Arc y el Sky Eye. Arc es un monstruo que cuando está como escala péndulo, si se destruye una carta Odd Eyes, incluyendo Vórtice porque es un Ojos Anómalos, pues él te puede invocar otra carta Odd Eyes desde tu deck mano cementerio. ¿Sabes qué significa eso? Que mientras que tú tengas al Arc como escala, pues ese Vórtice va a seguir volviendo una y otra vez. Y sabes que lo mejor de todo, el efecto de la compulsoriza su caída no tiene que ser a la invocación de fusión. Así que si el Arc te lo revive, otra vez te va a ser compulsorio. Y con Sky Iris ni te cuento, porque aunque el rival no te quita el Vórtice, pues bueno, tú tienes escala al Arc más Sky Iris, tú mismo truenas tu Vórtice y le haces compulsorio al rival una y otra vez, turno tras turno, y encima sigue siendo la negación que sigue teniendo mientras que cumple sus condiciones, haciendo que el mazo pues sí sea un dolor de cabeza. Y por lo mismo está bastante divertido y se puede adaptar a muchas maneras. Simplemente no me quites las cartas core y si tienes a Arc y al Sky Iris, pues ya está. Con esto ya aclarado, creo que ese sería el resumen del mazo. Vamos a hablar ahora sí de las debilidades. Ahora, debilidades del mazo. Número 1. A Vórtice lo puede reciclar a Odd Eyes con el Arc cada vez que lo destruyan, pero si lo destierras, pues este muchacho ya no tiene manera de volver. Debilidad número 2. Sky Iris evita que sus escalas sean seleccionadas, pero no evita que las destruyan, así que si tienes algún efecto que pueda destruir a todas las cartas en el campo, pues ya estaría. Obviamente primero tienes que lidiar con las negaciones que te deje el Odd Eyes, pero si consigues pasarla y le truenas todo el campo, ya está. Solo ten cuidado, no intentes seleccionar sus escalas con este Sky Iris en campo, porque no va a pasar absolutamente nada. Y debilidad número 3. Este mazo su habilidad es una vez por duelo. El campo que te va a dejar, dependiendo del piloto, pues posiblemente va a ser uno fuerte, pero que no se quede con tanto recovery. Así que si llegas a pasar su campo, Odd Eyes posiblemente quede tieso y ya el recovery que tiene va a depender de que tenga las escalas puestas, y si no, pues debería de ser suficiente para que le gane. Debilidad número 4, y esto sí ya son cartas específicas. Droplet le molesta porque pues bueno, es un mazo que no tiene cómo buscar magias o trampas que le compren turnos, excepto el Arc, que
por ahí le puede ayudar a flotar. Pero una drop de tiempo puesta, le apagas el campo y listo. Simplemente ten cuidado con destruirlo mientras que tenga el arc como escala. Y obviamente Nibiru. Puedes decir, oye, pero me lo niega con Vórtice. Sí, pero le baitas Vórtice, le tiras Nibiru y se acabó. Fuera de eso, es raro que uno Dice tenga otro tipo de negación, porque Clearwing solo niega en campo. Así que de la mano le tiras una piedrota y se acabó. Esta debilidad se aplica a varios mazos, sí, pero Dice realmente créeme que le puedes hacer muchísimo daño si el Nibiru llega a resolver. Y ya estaría. Ahora sí voy a explicar cada carta y continuamos. Hablemos rápidamente de las cartas empezando con dos juntas. Primero, el Dice original. Este durante la endphase te puede tronar y te añade un péndulo con 1500 de ataque o menos desde el deck. ¿Y qué ocurre? Tenemos al Arc. Esta carta mientras esté como escala péndulo, si una carta o Dice explota, pues te puede invocar otra desde el deck mano cementerio. Así que el Dice al momento de tronarse, pues va a disparar el efecto del Arc. Te añades una carta a la mano por el Dice original y el Arc te trae cualquier otro Dice. Puedes traer a Dissolver, así como también puedes traer al Persona, que es un negador del deck extra. Así que estos dos juntitos van muy bien. Y recuerda que lo Dice también cuando batalla contra un monstruo del rival hace doble daño de batalla. Por ahí te puede dar duelo simplemente meterle un tortazo al rival. Bufón te busca cualquier carta del arquetipo, sirve para baitear Baylor y encima te busca los Extender. Baylor y Droll son cartas del formato que están muy buenas y directamente te pueden dar duelos por su cuenta mientras que las tires bien. Dissolver sirve por la habilidad y tiene dos maneras de fusionar. Uno como escala utilizando, eso sí, cartas de tu mano o campo. Y el otro es cuando está en el campo, que te permite fusionar utilizando cualquier cosa que esté ahí, incluyéndolo a él mismo. Recuerda que con ese efecto sí que puedes fusionar utilizando las escalas. Pero no es lo único que hace. Recuerda que al ser una carta Dice es traíble con el Arc. Y más importante aún, es una Hand Trap. Si le pegan a un monstruo péndulo, a él lo puedes invocar desde la mano y evitas que tu monstruo sea destruido por batalla. Así que ojito, que ese efecto es medio rebuscado, pero ahí lo veremos en la repe. El Dice Persona, esta carta, durante la énfasis en que tu adversario selecciona una carta o Dice, se va a poder invocar. Lo único, recuerda que tiene que estar como escala para que esto funcione. Y el efecto importante es que en el campo tiene el Quick Effect de poder negar una carta que haya sido invocada del deck extra como Quick Effect. Ese efecto no es hard, lo puedes hacer por cada copia y por lo mismo puedes llevar hasta 3 copias de este muchacho. Si llegas a bajar las 3, tienes 3 negadores de cartas del deck extra. Y también puedes negar tus propias cartas, que eso tiene buena sinergia contra ciertos magos. Segundo burro, porque así tenemos acceso a rangos 4, aparte que a su caída te busca otro bufón y así tienes follow. Noble dragón. Y ya se puede invocar de modo especial desde tu mano cementerio mientras que controles un monstruo o Dice de nivel 7 o superior. Le reduces el nivel en 3 y esta se va a invocar. ¿Qué es lo importante de ella? Que se puede activar con el Dissolver que traes por habilidad. Así que al final la invocas, este se baja a nivel 5 y pues así tienes acceso a un sincronía 8, así como también pues simplemente un cuerpo en campo para hacer billón de péndulo. El área ya te lo expliqué, Spiral es una magia que no es hard, te puede añadir cualquier monstruo o Dice de nivel 7 o desde tu deck extra, tu manito. Y si tienes una carta o Dice, que eso cuenta el Dissolver también que traes por habilidad, puedes tronar una carta en el campo, o sea, no mames. Sky Iris protege tus escalas de selección y aparte tiene el efecto de poder tronar una carta boca arriba que controle. Y si lo haces, te añades una carta o Dice. Tiene buena sinergia obviamente con el Arc. De Venoso porque lo podemos hacer con mucha facilidad. 2 monstruos de oscuridad en el campo y ya está. Se infla, copia efectos, pega y revienta. Vórtice se hace con 1 Dice más un monstruo péndulo, o sea que el Dissolver que llega por habilidad con cualquier otra carta ya está. Él es un Omni negador, pero el coste es que tienes que volver cartas del deck extra de péndulo boca arriba a tu deck para que funcione. Y cuando es invocado hace compulsory. Importante, no tiene que ser invocada por fusión para que dispare dicho efecto. Clearwing fácil de bajar, negación, ya está. El meteoro explosivo te ayuda a limpiarte tus escalas y aparte por ahí me conoce mucha gente con hand trap de batalla, así que pues viene bien. El prominencia se hace con péndulo. Lo importante es que este muchacho tiene el efecto de tronar una carta de tu lado del campo y se puede disparar el arc, así como también vas a poder devolver una carta en el campo sin seleccionar. Avisole para los cementerios, Roach para Resonator, borre carga interjeteable contra Resonator viene bien también y se puede robar sus monstruos, contra Liri también jala bien. Y billón de péndulo, importante con esta carta, ten mucho cuidado. Es un monstruo que se hace con 2 monstruos de efecto incluyendo un monstruo péndulo y si es invocada pagas 1200 puntos de vida mientras que caiga en la extra monster zone y te añades cualquier monstruo péndulo de tu deck. El detalle es que por el resto de este turno, a menos de que invoques por péndulo, tus monstruos van a estar negados y cualquier carta en zona de péndulo también se niega. Y aquí viene lo que te puede hacer misplayar. Si se invocan por péndulo monstruos con distintos niveles originales de tu campo, puedes seleccionar 2 cartas en el campo y destruirlas. Con eso mismo puedes destruir tus propias cartas también para disparar al arc. Pero ten cuidado con eso de que sean de distintos niveles. Me pasó en una RP que invoqué 2 monstruos del mismo nivel y pues valí queso. Y ya estaría, el mazo es una chulada, es de lo más divertido que he jugado en mucho tiempo. Y si te gustan los péndulos, este es tu mazo. Vamos una vez que ya me extendí demasiado. Bueno gente, de lo vamos contra un Yagg-Atlas. Creo que esta es la RP que te va a enseñar tanto debilidades y fortalezas del mazo, así que préstame atención. Vamos a tocar el primero y vamos a ver un campo bastante interesante. Tenemos una mano que a primeras parece fea, pero en realidad está bastante buena.
Muy bien, van más que merecido versus Afecto Venenoso. Tenemos Veiler, 3 cartas Odaiz y Skyres en mano es increíble. Muy bien, habilidad, colocamos Dissolver, tenemos Joker. Hacemos normal, tanteamos Veiler, no tiene Veiler, perfecto, buscamos Alar. Volteamos, Noble Dragón puede utilizar, por cierto, a Dissolver para caer, así que rico. Activamos el efecto, al no haber Hunter, y vamos por Vórtice. Muy bien, utilizando nuestras cartas, vamos por Clearwind. Aquí viene, eso sí, una jugada que no es muy óptima, contra Resonator, pone en defensa al Clearwind. La razón, su carta al ser utilizada de material, destruye todo lo que está en ataque y pues a Clearwind dejarlo en ataque es que se vaya solito. Ni modo. Sky Iris puesto ahí, el Persona a un lado y el Arc al otro. Vamos a activar Sky Iris. ¿Por qué? Porque lo voy a tronar y voy a buscar al Odaiz. Lo ponemos de escala e invocando por péndulo. Vamos a bajar a un Persona. Oye, ¿eso es todo? No. El Odaiz revienta, busca Noble Dragón para el siguiente turno. Y por el efecto del Arc traemos otro. Recordatorio, cada uno niega por separado. Así que tenemos en total 4 negaciones, 5 si cuentas las 2 de Clearwind más el Veiler que son 6. No pinche mames. El vato esa habilidad trae lo que es cicatrizado y aquí viene el problema que les digo. Que dejar al Clearwind en ataque, pues bueno, se lo va a quitar bien de gratis. Si no hubiera sido por esto, en realidad en el momento en que hubiera traído, no sé, Cicaluz intentando explotarnos el campo, pues Clearwind en defensa lo niega y ya está, se acabó. Ni modo, tiene Gaia Carmesí. Muy bien, va por el dragón rojo archidemonio, excelente, explota Clearwind de gratis, ahí error mío, y el vato activa Gaia Carmesí. Y él se añade al 3. Importantísimo, si te enfrentas a Odaiz, la verdad es muchísimo mejor buscar el que explota todo el back row. De esta manera, recuerden que Sky Iris solamente niega selecciones, o bueno, evita que te seleccionen tus cartas péndulo. Pero, por ejemplo, Seguridad Escarlata que tiene Yagatlas que explota todo, sí le afecta al mazo y le duele bastante, así que ojo a eso. Muy bien, Resonador del Alma, va por Archidemonio Huesitos, igual el vato no sabe que yo tengo Veiler. Activa Cadena Demoníaca en el Vortex para evitar cualquier problema, muy bien. Huesitos, tira el cementerio un Droll que lo acaba de robar porque no me lo tiró en mi turno obviamente. Y le enchufamos Veiler. Veiler le negamos Huesitos, excelente, ya lo dejamos medio cojo. Él activa el 10 para revivir, nosotros activamos el Persona para negar a esa vaina. Y encima tenemos otra negación, o sea que estamos bien chido hasta que tiene doble. No mames, tira al cementerio todas sus vainas, igual no le sirven y nos niega a las 2 personas. Trae el 8, pega, Gaia Carmesí, pone todo boca abajo. Pega ahí, muy bien. Gaia Carmesí revive al dragón rojo archidemonio. Oye, ya valiste, no. Porque aquí viene el arca a demostrar por qué es importante en el mazo. Vortex vuelve y a su caída, porque no tiene que ser por fusión, puede hacer compulsory. Le levantamos esa vaina, no mames, se va a activar el efecto del dragón rojo archidemonio. Le negamos, si quiere que lo proteja, pero perdería su protección. Por lo mismo el vato pues no lo va a hacer. Explote nomás, está bien, nosotros reciclamos el persona, que era lo importante. Y aquí viene el uso de Sky Iris. ¿Solo protege escalas? No. Frenamos al Vortex. Eso sí, ten cuidado con tronarlo y no tener al Arc, porque me pasó una vez. Y como lo tronamos, nos hacemos +1 y el Arc revive a el Vortex. Lo mejor de todo, pues que dispara el efecto. Hace compulsor y de nuevo ponemos al Dissolver de escala e invocamos carta. Otra vez las 2 personas en el campo, no pinche mames, que asco. Noble Dragón, selecciona Vortex, baja el campo, le cambia niveles. 5 y 3, ¿qué significa? Draco Asesino Explosivo. Efecto, tronamos escala, le devolvemos esa vaina. Y tenemos 2 negaciones en campo, uno de extra deck, sí, y el Vortex que niega cualquier vaina. Y pues obviamente esto ya es duelo. Esa devolvida del Draco Asesino, por cierto, no selecciona, o sea, es una de las buenas, la verdad. Así que como ves, Sky Iris y el Arc sí son parte importante de la estrategia. Tristemente, si no tienes las cartas, la verdad que es un poco difícil recomendarte esta misma, porque aunque puede dejar campos chidos, eso que flote el Vortex solo lo vas a conseguir con el Arc, y el Sky Iris cada turno te va a permitir hacerlo una y otra vez. Esa es la razón del por qué se llevan estas cartas, y con esta rep creo que ya te queda claro la mayoría de cosas. La gente de lo vamos contra un Jack Atlas. Por cierto, estamos en platino, pues se reiniciaron las Ranked, nos toca el segundo, racha de 4, racha de 4. Llegó una racha de 8, 9, si no me equivoco. En general el mazo se comporta bastante bien, pero es difícil de jugar. He cometido muchísimos misplays jugándolo y te recomendaría que lo practiques porque tiene más líneas de jugada de lo que parece. El vato, llamada del resonador, perfecto. Lo único malo, tenemos Veiler y un Veiler bien puesto. Resonator lo deja ya bien tieso. Besitos, tira el cementerio, tira el resonador, va a revivir. Y yo le tiro Veiler aquí. ¿Por qué? No tiene gomita. Generalmente te esperas a que reviva el Crimson Carmesí, pero pues ¿para qué? Mejor Veiler y ya está. La misma vaina igual ya no lo saca del cementerio. Él tiene Gaia Carmesí, se activa el efecto y va a buscar al Vision. Está bien, que lo baje, va por el 8, busca carta, tiene Golem. Coloca 2 y listo. Tenemos Sky Iris, tenemos protección para selección de escalas. Activamos la habilidad, revelamos a Odaiz y colocamos Dissolver.
Tenemos lo que es el contemplatiempo y tenemos al Arc. Voy a poner de escala y ten cuidado con esto. Simplemente hazlo cuando tengas Sky Iris o algo que te permita quitarte la escala por si te quitan Dissolver. Muy bien, activo el efecto y activa cadena. Aquí una recomendación, mejor destiárralo y ya está. Te evitas los problemas y la cadena te queda para después porque el efecto de Dissolver no es hard fuerte. O sea que si bajo otra copia puedes fusionar de nuevo. Muy bien, Joker, normal, buscamos. Tenemos Mago, Noble Dragón. Sky Iris, tronamos carta, buscamos persona. Y eso sí, al Dissolver por habilidad no lo pongas al medio porque cuando quieras hacer Billón te va a estorbar. Ni modo, utilizamos ambos y vamos por Billón. Lo bueno, sabemos que tiene Golem. Nuestra Billón tiene 1200, o sea que no le molesta. Buscamos otra persona, ponemos a Dissolver como escala e invocamos por péndulo. Bajamos 3 cartas y recordatorio para que Billón de péndulo funcione. Tienes que bajar cartas de nombres distintos. Le apuntamos a la mágica y a la set, está bien, él tiene la protección, muy bien. Persona le negamos y Dissolver activamos pero como escala. Vamos por Vórtice y listo. Efecto Compulsory, su golem está sellado porque Vórtice le va a negar y su trampa directamente no podía evitarlo. Aunque destierro Dice o al otro, ¿cómo te das cuenta? Pues el Vórtice pide un ojos anómalos más un monstruo péndulo, o sea, teníamos 3. No lo podía evitar, fuera de acá, Noble Dragón cae al campo. Podemos hacer un Sincronía 7 y es cosa de pegar y se acabó el duelo. Tristemente, pues bueno, Baylor y Palrío en algunos casos a Resonator sí lo deja bien descalzo como acaba de pasar. Pero lo importante aquí es que puedes jugar alrededor de las interrupciones del rival. Pero lo que sí, si hubiera desterrado con Golem a Dissolver, se hubiera puesto mucho más pesado. Así que si juegas Resonator, ten en cuenta eso. Con objeto de lo vamos contra un Omon. Esta RP es la de derrota y está bastante coqueta porque nos comemos un montón de hand traps. Vamos a hacer algunas jugadas bastante chidas que es bueno que conozcan. Y en realidad vamos a perder porque me puse codicioso. Y porque, bueno, la verdad me confío un poquito. No te voy a mentir. Vas a decir, ¿cómo? Pues ahorita vas a ver. Muy bien el vato, normal cetro, busca silla, muy bien, activa habilidad, baja balanza, hay otra balanza. Voltea, va por el exit, cae de la mano la silla y roba 2 cartas, 3, 4 cartas encima, no manches, casco tiene necroizo, si nos da igual, pues somos péndulos, esa es la ventaja. Afecto venenoso se activa, revelamos y traemos al Dissolver. Tenemos contemplatiempo y aquí importante, activamos el efecto y tiene Ciclón del Cosmos. Oh no hermano, ya perdiste tu efecto, no porque no es hard e incluso con la misma copia nomás puedes seguir fusionando. Noble Dragón cae al campo y él va a acelerar. Eso era lo que yo quería evitar, así que igual no le salió mal, ni modo. Igual podríamos haber hecho normal Joker primero y a lo mejor así forzarle el Baylor, pero está bien que gaste el Ciclón. ¿Por qué? Porque aunque ahorita nos comemos Baylor y Dissolver ya no va a fusionar, tenemos Spiral. Le apuntamos a la otra set y mira tú, tenía Gotax. Muy bien, normal Joker, ahora sí, buscamos carta y tenemos al Arc. Ponemos de escala, excelente, ponemos de escala de persona, excelente, y vamos por prominencia. Con su efecto tronamos una carta de escala péndulo y le devolvemos carta sin seleccionar. Le quitamos el exit y al reventarse el persona, el Odice puede traer, el Arc puede traer otro Dissolver y fusionar y ya estaba. ¿Qué ocurre? Nos podemos Baylor. No, manches, qué asco. ¿Ahora qué vas a hacer? Pues mira esta jugadota. Vamos por Billón de péndulo y buscamos carta. Tenemos a lo Dice persona. Invocamos por péndulo. 1, 2, 3. El burrito nos añade cartas y tenemos follow. Y Billón de péndulo activa efecto reventando 2 cartas en campo. Vamos a tronar al persona. ¿Por qué a tu propia carta? Porque persona le va a negar el efecto del exit porque este se protege por destrucción una vez. Y segundo, al ser reventado el Arc dispara. Así que añadimos Joker para buscar follow. El Arc trae lo que es Dissolver. Podemos hacer por recarga, que esa vaina sí le molesta a tercera porque es inseleccionable. Y fusionar con la escala. Y a pesar de que nos comimos Ciclón, 2 Baylor y bueno, la Droplet sí la esquivamos, digamos así, pues de todas maneras tenemos Vórtice, recarga y una hand trap en mano. Pegamos, me robo la silla de una vez y le pego con el otro y ya está. El problema, el vato tiene cetro y yo niego. No hagan esto. Guárdate la negación para cuando haga el exit. Y si te hace Delteros, pues da igual. A menos de que nos reviente las 3 cartas, el Arc va a poder revivir al Vórtice. Y a pesar de todo tenemos recarga, o sea que no debería de poder ganarnos. Con esto dicho, y aparte tenemos Joker en mano, o sea tenemos follow. Con esto dicho, pues yo pequé aquí porque el vato activa habilidad y pues baja 1 y baja 2 y con esto nos va a hacer OTK. Por el simple hecho de andar de confiado, las cosas como son. Activa habilidad. Va a ser al exit para la Dynamo. Y le voy a tirar Baylor a él. ¿Por qué? Porque nos va a bajar el ataque a 0. ¿Saben cuál es el problema? Tú me vas a decir, oye, pero si le tiras el Utopía para que no se equipe. Ese efecto de la Utopía, tristemente, no puede ser negado. Lo dice la misma carta, si le tiras Baylor a esa vaina, no pasaría nada. Y más bien, si hubiéramos tenido la negación del Vórtice, esa destrucción de la negación sí le hubiera afectado y nos quitamos esa vaina y ya está.
Ni modo, Leotopia se equipa carta, pega y nos baja el ataque. Borrecarga también le va a bajar el ataque, pero ya se perdió. Y tú dirás, bueno, ¿y qué es lo importante de aquí para aprender en la derrota? Que Billón de Péndulo te baja demasiado la vida y te deja expuesto a este tipo de ataques, así que tengan cuidado. Bueno, gente, duelo vamos contra una Tea. Eso sí, creditazos a Smeltun, que fue quien nos vino con la receta de mostrar cómo jugar el mazo, porque la verdad yo andaba un poco perdido. Y de hecho no me gustaba para nada cómo estaba quedando hasta que descubrimos el poder del buen Arc y de Sky Iris. Muy bien, nos toca el primero, tenemos golpe de llama espiral, buscamos al Arc, excelente. Activamos habilidad, revelamos, colocamos carta, tenemos Dissolver, tenemos nuestra escala y Joker. Normal Joker, buscamos Noble Dragón y ya está, tenemos combo. Activamos, le bajamos el nivel. Eso suele ser lo mejor, no la hagas a la fusión porque luego Clearwing no la protege. Recordatorio. Muy bien, Dissolver, efecto, vamos por Vórtice. Activamos Sky Iris, ponemos al Arc y tenemos golpe de llama espiral. Vamos a buscar al Odd Eyes. Luego ponemos de escala. Efecto de Sky Iris, lo tronamos. Aquí buscamos al Persona. Efecto del Arc, traemos carta. Tenemos a el otro Persona de escala e invocamos por péndulo. Importante, ¿por qué traer al mago contemplatiempo y no otro dragón Persona? Porque si hubiéramos traído Persona, lo tronamos. Efecto del Arc y luego buscamos al Odaiz normal. Y así lo poníamos de escala y terminábamos con 2. Porque el contemplatiempo tiene un efecto que es poco conocido, pero sí. Cada turno las primeras cartas en tu zona péndulo que fueran a ser destruidas por el efecto de una carta de tu adversario no son destruidas. Esto sí lo puedes dejar contra RDA para proteger tus escalas y así que no te las truene con su seguridad escarlata. El tema, perdemos una negación del ojos de persona, así que ten cuidado. Muy bien, contrato fabuloso, traición, devuelve y añade, escalera, excelente, pone el campo, tira el cementerio, Cuyano y tira al cementerio la ratita. Está jugando Fable. Si no lo conoces, no te preocupes. Activa, revive, Green Row, busca al Catseed y ahora sí se viene lo interesante. Activa fabuloso Cuyano, descarta el Catseed y se recicla. Catseed con ese descartado destruye y no es hard. Le apunta a nuestra primera carta. Clearwing puede negar. Muy bien. No estés molestando. Él activa escalera, tira al cementerio y recicla a Green Row. Activa el efecto de Ganesha, se invoca Green Row al cementerio, busca Catseed. Otra vez lo va a hacer, sí, fabuloso Cuyano, recicla, mira, lo ve, tiene la mano y otra vez nos quiere tronar carta. Problemas, Vórtice puede negarlo ahora. Ahí nomás, carnalito, no estés chingando, ya está. Fabuloso contrato se activa, tira al cementerio y otra vez el pinche gato nos quiere reventar ya las cartas 3 veces, no mames. Y recicla Cuyano. Apunta con su carta, está bien, le truena el Clearwing, excelente, y el vato va por el Unrewind. El problema, tenemos todavía al Persona que niega cartas del deck extra, así que no estés molestando, va a ir por Valkyrios. Aquí a lo mejor un Crystal hubiera quedado mejor, pero ¿saben cuál es el detalle? Aunque se quite Vórtice, recuerden que el Arc lo puede revivir, o sea que no hubiera pasado absolutamente nada. Tristemente aquí, pues bueno, esa es su carta, se quiso quitar por batalla, pero realmente no puede, e igual como digo, el Arc nos haría flotar. Aguantamos hasta 3 destrucciones y encima nos quedamos con un negador de cartas que son invocadas del deck extra. Así que como ves, ese campo no llama tanto la atención, pero luego te lo enfrentas y ves que es bien pesado de pasar. Así que ojito con Odaiz, que no está nada mal. Bueno, gente, lo vamos contra un Jaden. Créditos a buen Los, que nos va a ayudar también con esta repetición, que tiene dos cosas muy importantes que es bueno que conozcas, porque se viene una jugadota, aunque una de ellas va a depender de que el rival tenga la dichosa carta que vamos a ver ahora mismo. Contacto dracónico contra efecto venenoso. Muy bien, empieza el rival. Activa habilidad, tira al cementerio, tiene el armado tronador, se añade la super puerca y tiene la poli. Excelente. Va a voltear, coloca cartas y listo. Empezamos nosotros con Joker y aquí viene el detalle. Él nos esperaba un normal Joker porque sí podemos hacer eso antes de activar la habilidad. Y la piedra llega tarde. Tú vas a decir así cualquiera, pero no te preocupes que ahorita se viene lo importante. Añadimos Dissolver a la mano. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo de escala y ya está. Sin necesidad de activar la habilidad, podemos fusionar como escala con Dissolver y acceder a la fusión. Él obviamente se da cuenta de esto y truena nuestra carta. Muy bien. Afecto venenoso y ahora sí recién activamos la habilidad. Esa piedra solo tiene un contador, así que todavía podemos fusionar y tú dirás así cualquiera, pero no exactamente. Ponemos bobo de escala, activamos Dissolver, fusionamos con el Joker y vamos por Vórtice. Llega al campo pero no dispara el efecto de la compulsoria, así que ni modo, pero sí invocamos por péndulo. 1, 2 y 3. Muy bien. Bobo recicla carta, tenemos Dissolver en mano otra vez y pegamos. Por eso Bobo tampoco es una mala opción, el problema es que
El mazo se puede llegar a encarecer de varias maneras y a veces las cartas estas pueden terminar siendo ladrillos. Solamente tengan cuidado. El ARC personalmente se va a hacer lo más chido que puedes llevar. Muy bien, quitamos carta y piedra de drenaje, se quita los contadores. Y aquí viene lo importante. Activamos persona y le apuntamos a nuestra propia carta. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque el contador de las piedras de drenaje se va a poner en la end phase. Empezó con un contador en nuestro turno después de que se quitara los contadores. Y ahora otra vez podemos activarlo. O sea que el dragón persona recuerda que no es mandatorio que niegue cartas del rival. Puedes negar tus propias cartas para justamente contra este tipo de vainas molestar al rival. Mira, ve, tu piedra de drenaje se la presentas a tu abuelita si quieres porque te va a negar a ti nomás. Activa la habilidad, atrae al Neos, pero no puede activar efectos en campo por su propia carta. Muy bien, voltea. Activa Super Poli. Descarta. Va por Gran Tornado. Efecto de guarda y cruz en cementerio sí puede activar. Roba 2 devuelve. Va a pegar y aquí viene el otro importante. Dissolver es una hand trap. Si le pegan una de tus cartas, él puede invocarse de modo especial. Eso sí, carta péndulo. Así protegemos, está en el campo y encima puede fusionar este turno también. ¿Qué vamos a hacer? Diosa. Porque eso sí, aquí nuestro muchacho lleva una versión media carrera. Puedes llevar IP y Diosa también. No es mala idea para el mazo, pero ya está. El punto de sus piedras de drenaje pues ya se perdieron. Tenemos 2 flechitas ahí, reciclamos carta, podemos invocar por péndulo y este duelo ya se acabó. ¿Por qué? Porque con el persona otra vez en campo y con 2 encima, esa vaina se va a poner contadores y ese vato se acaba de enfrentar a su peor pesadilla. Pegamos 1, pegamos 2 y esto es duelo. ¿A poco no estuvo chido estas jugadotas? De hecho da pa' short, así que seguramente salen estos días, prepárense. Bueno gente, de lo vamos contra un Reginald Castle. Lo que sí, créditos al buen Smeltun. Aquí vamos a ver el uso del lancero. Es una carta que te habré dicho que puedes llevar, aunque a veces puede ser un ladrillo, pero puede ser bastante útil, así que por lo mismo la repetición. Muy bien, nos toca ir primero y el vato abre bastante fuertecito, podemos decirlo. Arc, revelamos, traemos Dissolver, tenemos carta y vamos por Joker. Ahora el vato le tira Baylor al Joker. De una u otra manera tú llegas al Vortex, solo como dato, ya te lo habré dicho en otra réplica que habremos visto y si no luego la verás, así que no te preocupes. Bajamos Noble Dragón y vamos por Clearwood. Ponemos AR, tenemos golpe de llama espiral y buscamos al Odice. ¿Por qué? Porque con Dissolver vamos por Vórtice y ahora sí ponemos al Odice. Invocamos por péndulo de la mano y el Odice explota para buscar otra persona. Efecto del ARC, podemos traer carta y traemos Lancero. Muy bien. El vato, Ciclón del Cosmos. Como eso nos puede molestar, vamos a negarlo con Vórtice. Eso sí, el vato tiene otro Ciclón del Cosmos, pero se lo va a guardar para más adelante. Muy bien, activa su habilidad. Se añade una mágica y tiene Lancero. Va a voltear, activa su habilidad, revela una mágica, se lo atacha, un monstruo como material y va por lo que sería la armadura completa. El dragón persona puede negar esa vaina y listo, ya está. Pega, pero el problema, el ARC puede traer carta. Ahora tú dirás, ¿y por qué no activar el Ciclón del Cosmos para quitártelo de una vez? Supondremos que es porque nos quiere baitear la negación del Vórtice. Y si no, siendo sincero, aunque no tengamos a los Dice en campo, de todas maneras tendríamos carta en mano para poder extender. Muy bien, vamos a hacerle al dragón armado oscuro que puede tronar carta y el vato activa Techo Aguja. Muy bien, se activa Vórtice y tiene otro. Y tú dirás, bueno, pero el ARC te hace flotar, pero tiene Ciclón del Cosmos. Así que le salió bien la payasada, podemos decirlo así. ¿Saben cuál es el detalle? Efecto de Lancero. Puedes destruir una carta Dice y proteger al resto de las destrucciones. Con esto reventamos carta de la mano y se quedaba el Vortex, así como el Lancero. Doble Techo Aguja y todo, y pues la protección que te puede brindar esa carta está bastante buena. El problema a veces puede ser medio ladrillo, así que tenlo en cuenta, pero en este tipo de situaciones contra estos match, pues bien excelente. Igual el rival, no sé, tiene Darkhold, te quiere forzarle Vortex, por ahí el Lancero te puede llegar a proteger todavía. Así que piénsenlo bien si lo van a llevar, si no, no, pues ya está. Bueno gente, de lo vamos contra una Lulu Obsidian. Ahora aquí vamos a ver más o menos Bunker Combo, y aunque el Baylor que tira no es el perfecto, vamos a ver también cómo puedes jugar a través de ello, aunque lo voy a explicar en un caso hipotético. Dependiendo de tu mano, obviamente. En este caso, si solo tienes una carta, pues bueno, ya tienes que adaptarte. Muy bien, activamos habilidad, afecto. Traemos lo que es el Dissolver. Tenemos la escala y tenemos Joker. Volteamos Dissolver, ya había timing. Hago normal Joker, a ver qué ocurre. Y Baylor. Aquí, obviamente, pues simplemente hacemos Vórtice.
Ya está. Ponemos al persona y bajamos Joker para tener cuerpo en campo. Aunque ten cuidado con algo. Aquí viene otra debilidad del mazo. Recuerden que Vortex necesita cartas en el deck extra. Así que yo aquí invoqué el Joker para tener un cuerpo en campo para el siguiente turno. Pero no fue lo mejor, tal vez porque perdimos una negación de gratis. Y solo me queda una por el material que tenemos aquí. Importante, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si le tiran Baylor a Dissolver, ¿qué hacemos? Joker busca otro Dissolver, lo pones de escala y fusionas. Oye, pero me quedo con una escala 8 y una escala 4. Te voy a ser sincero, da igual. De hecho, hasta tal vez hubiera sido mejor porque hubiéramos terminado con persona y con vórtice en el campo. Así que, ojo a ello. Y encima tenemos 3 Hunters, por cierto. Datazo. Muy bien, tiene Berilo, tira al cementerio lo que es cobalto. Berilo va a activar y pues obviamente lo vamos a negar y ya está. Que no esté chingando. Si tiene turquesa tenemos Baylor. Esa vaina sí cae al campo para activar. Pero miren, me quedé sin cartas en el deck extra. Y por lo mismo, yo ya no tengo negación al inicio del siguiente turno. El vato tiene Zafiro y tiene lo que es Celestita, baja carta, baja la otra, muy bien. Va por Ruiseñor, habrá dicho ya gané, pero pues Baylor y pa'l río. Muy bien, se atacha carta, Baylor y ya está. No hace nada. El vato va a activar el efecto en chinga porque muy inteligente. No puedo negarlo, no tengo cartas en el deck extra. Excelente. Y nosotros tenemos Sky Iris, que al final más o menos como que sí sirvió que invocar a Joker porque me dio carta, pero directamente ya hubiéramos ganado este turno y hubiéramos negado a la Lirilux. Ni modo. Buscamos a lo Dice persona y vamos a invocar por péndulo. Bajamos a la 10 persona, le negamos el efecto a la Liri y ya está. Tenemos doble negador, ya no hace nada. Tenemos Baylor y tenemos Droll. El vato Celestita va a pegar, persona niega, se activa el efecto para protegerse. Vórtice le niega y ahora sí tenemos carta en el deck extra, así que ya está. No puede hacer nada al respecto. Aquí el vato se da cuenta. Simplemente es cosa de pegar, le quiere activar efecto, vórtice le niega o persona. Tenemos encima llama espiral, es cosa de seguir buscando cartas Dice, invocar por péndulo y ganar el duelo. Lo importante aquí es entender esa jugada alrededor de Baylor. Si te le tiran a Joker, puedes seguir jugando como hicimos, y si le tiran a Dissolver un poco lo mismo. Busca la escala y ya está, fusionas con el efecto de la escala. Bueno, gente de duelo, vamos contra un Kalin Kessler. Lo que sí, el vato va a hacer un pequeño desliz. Es uno chiquito, le pasa a todos, de hecho, pero al menos no tiró la toalla como otros que sí me pasaron. ¿Qué es lo que pasa? Él va a ir primero y está jugando Build Twin. Y eso sí, vamos a ver una debilidad aquí del mazo, que eso sí, es de una carta de Selection, que es Nibiru. Pero presta atención y verás a qué me refiero. Muy bien, busca el azul trae roja, roja trae azul, revive, roba cartas, se cura con la habilidad y coloca. Nos toca. Tenemos al ARC. ¿Por qué empezar con el ARC? Muy sencillo. Tú activas habilidad, traes Dissolver y colocas la escala. Y eso sí, ten cuidado con que te tapes. Si vas a hacer esta payasada, sí trata de tener un out como golpe de llama espiral por si te niegan Dissolver. O bueno, ten a Noble Dragón en mano también para hacer un sincronía 8 y ya está. El punto. Volteamos Dissolver y él obviamente va a revivir y va a tronar. El problema, si destruye Dissolver por el ARC, traemos otro Dissolver y no pasó absolutamente nada. Entonces aquí tristemente pues el rival no le queda de otra que tronar el ARC. Ahora él tiene aquí balista, en este punto con activo Dissolver podría haber tirado balista. Pero la verdad, a este punto da igual, pues tenemos la normal de Joker y podemos seguir extendiendo sin problemas. No lo hizo, y eso sí, no sabré muy bien por qué, pero llega Vórtice. Y obviamente esto hace compulsor y va a activar balista, va a tronar, le quiere apuntar a nuestra carta, pero podemos negarla. Lila, puede revivir sí, pero Vórtice va a levantar, así que da igual. Devolvemos, quitamos carta y ya está. Noble Dragón puede caer al campo y tú dirás, oye qué fácil, no te preocupes porque no va a acabar el duelo. Se está curando demasiado con sus mágicas y nosotros tenemos poca vida. Joker busca al persona y tenemos a Noble Dragón que cayó apuntándole al vórtice. Él se va a hacer +1 por el hada, está bien. Vamos por más allá del péndulo. Y aquí hay un detalle importante. Si tú le baiteas el vórtice a lo Dice, generalmente es muy rarísimo que tenga una manera de esquivar Nibiru. Así que si aquí me hubiera comido un Nibiru, una vez que estableciera un poco más el campo, no teníamos una manera de evitarlo. Lo mismo, ahí va otra debilidad. Es una de Selection Box ya, pero mucha gente sí fue por Nibiru, así que tengo que decirlo de momento. Muy bien, 8 y 4, invocamos por péndulo. Bajamos un persona y bajamos 2 y importante debilidad número 2 que ya les habré dicho también, pero la repe para que lo entiendan. Billón de péndulo nos cuesta 1200 de vida y solo tenemos 4000. Más la magia de Lila, mira, ya tengo 2300. Si ese mazo que tiene el rival tuviera un monstruo de mucho ataque, basta de un cocacho y nos gana. Así que mucho cuidado con tus puntos de vida y con dejar billón en campo. ¿Por qué lo hice? Porque tenemos 3 negaciones. Alfa negado por vórtice. Tiene Lila, va a traer Kiss y Kill, muy bien, va por la Lila que va a revivir. Carta del deck extra, ¿qué significa? Que el persona le va a negar. Muy bien, tiene el hada para extender.
Kills Kill llega al campo, activa el efecto para revivir y el otro persona le niega también porque cada uno por separado lo hace. Aquí el rival tiró la toalla pues porque ya que va a ser, es un monstruo que tiene poco ataque, ya perdió sus 2 extender, gastó alfa y aunque le quedan 2 cartas en mano a saber qué habrán sido. No obstante, cuidado, un Nibiru después de baitear al vórtice, que no es tan difícil la verdad, para serte sincero, porque es la mejor negación que tienes con el mazo y lo vas a querer tirar en algún punto clave del rival. Si lo consigues, se come Nibiru y ahí sí queda bien tieso lo Dice. Ojito. Bueno gente, y eso sería todo. Siendo sincero, no me divertía tanto con un mazo péndulo después de mucho tiempo. Está bien chingón si lo tienes completo. Lo malo, puede ser caro, ya sé que el ARC no lo tienen todos. Ahí te habré puesto una versión sin el ARC. Pero la verdad es que sí se nota la diferencia, no te voy a mentir. Es una carta que funciona muy bien con esta estrategia que está trayendo esta nueva habilidad. Y si bien la habilidad es una de esas que está medio desbalanceada porque es activo botón y tengo un omninegador, o sea, no mames, de todas maneras puede tener ahí sus puntos de quiebre como te expliqué en la parte de debilidad. Así que bueno, créditos a los muchachotes que me ayudaron con el vídeo, el buen Los con las repes, el buen Renlui con la tech y Smeltun que sí trajo ya la receta hecha y derecha y yo la fui retocando por ahí a mis propios gustos. Pero de verdad, si no fuera por esos muchachos, creo que el video de Dice hubiera sido diciendo que era un mazo malo. El ARC sí genera muchísima diferencia. Es como jugar otro mazo directamente, así que no manches. En cualquier caso, cualquier duda como siempre en los comentarios, créditos a los que llegan hasta este punto del video, así como a los miembros del canal. Al buen Augusto, al Assassin's Creed, Leon J, al Playmaker, al Emily con Gorrito, al Ryzen, al Jinso, al Toby, al Billy 10, al José Barreto, al Herónimos, al Dero Vela, al Dani Rochi, al Yoños, al Full, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo y mañana Exorcister. Vámonos de una vez. Y se me cuidan, eso sí.